¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos, ahora sí, después de- de haber visto un poquito más del partido, vamos a reaccionar a lo que fue esa semifinal o en esa segunda vuelta de semifinales de Copa del Rey entre el Barcelona Atlético de Madrid. Un Barcelona que, bueno, que al final logra meter esos 3 goles, pero bueno, no le alcanza, en la orilla no le alcanza para pasar a la final. Barcelona que ganó 3-0 al Atlético con los 2 goles, en este caso de Bernal, el joven canterano del Barça, y ese gol de penal de Rafinha, eh, penal que le habían hecho a Pedri, sí, a Pedri. Y bueno, un Atlético que pasa a la final, gracias con el score final, pasa por 3 goles a 4 o 4 goles a 3, de esos 4 que metió en el partido de ida en el Wanda, en esa primera vuelta contra el Barça. Y bueno, o sea, un Atlético que, o mejor dicho, un partido que no sé si todos, pero bueno, en mi caso ya yo me lo esperaba, o sea, de par y par. En este caso, un Barça atacando, un Barça queriendo ser protagonista y queriendo buscar las acciones a gol. Y bueno, un Atlético replegado, encerrado atrás, buscando, me imagino, como se vio también, o sea, una que otra opción que le quedara, para poder salir al contraataque. Y bueno, tal cual así fue, aunque para lo que vi, o sea, incluso yo pensé que el Atlético, pues bueno, no, o sea, conociendo un poco al Cholo Simeone, o sea, el plan de partido, pues bueno, defender los 90 minutos, defender los 90 minutos, defender los 90 minutos y aguantar el resultado, que en parte, o sea, eh, era el plan, en este caso del bueno del argentino, del Cholo Simeone, del equipo del Atlético. Pero es verdad, o sea, que una que otra pudieron haber desembocado a, o sea, un par de ocasiones, o sea, la que tuvo, eh, que bueno, que tuvo el equipo del Cholo, o sea, el Barça, bueno, ya sabemos, van los goles, la llegada de Yamal, tanto por derecha como por izquierda, llegadas también de Pedri, llegadas también um, bueno, como digo, o sea, la del Barça, no hay que hablar mucho, o sea, porque ya el partido del Barça, o sea, creo que se define y se esperaba mucha movilidad de sus delanteros, llegadas desde segunda línea, Cancelo también metiendo pelotas desde la derecha, eh, eh, Lamine, tanto Rafinha tratando de ser protagonista. Si no era Lamine muchas veces que metía al centro, Rafinha muchas veces llegaba como segundo atacante, valga la redundancia, atacando esa zona, muchas veces intentando utilizar el juego aéreo, Rafinha muchas veces elevándose de cabeza. Bueno, por parte del Atlético, que me interesa hablar un poco también, bueno, pocas jugadas, es verdad que, bueno, para lo que yo esperaba, o sea, o mejor dicho, para lo que yo esperaba, no. Obviamente el Atlético tiene con qué jugar y atacar mejor, pero bueno, o sea, dentro de las que tuvo, pues ahí se ven una que otra llegada por derecha, tanto de Juliano descargando como de Llorente también metiendo un centro o uno que otro centro. Y bueno, Lukman llegando de centro atacante, una pelota que pasa cerca, arriba del palo derecho, en este caso defendido, eh, por por la portería en este caso de Joan García. Eh, sí, una que otra llegada también, por derecha, tanto creo que el bueno de Llorente también, con Juliano ahí en esa doble banda,
Un centro que, bueno, que termina desembocando en un disparo de Griezmann. Eh, y bueno, o sea, un partido que, bueno, el plan de partido era claro, defender, aguantar y, bueno, y tratar de que pasaran los minutos ya jugando eh, con el resultado a favor. Que, bueno, en este caso le salió al equipo del Cholo, pero bueno, o sea, pienso yo, o sea, yo no soy nadie, o sea, o no soy quien para decir qué es lo que tiene que hacer el Cholo, ¿no? Pero bueno, pienso que el resultado se pudo haber defendido más allá de que pasas a la final y tal, y, y ya lo importante es ganar, o bueno, lo importante es pasar en este caso, porque el Atlético no ganó. Pienso que se pudo haber defendido y administrado el resultado mejor. O sea, incluso aunque sea que hubiese metido un gol en el partido, en este partido de vuelta, pues bueno, o sea, ya hubieses encarrilado muchísimo más la eliminatoria. Aunque sea con uno. Digo, no que ganar el partido, pero que por lo menos una le hubiese encestado el equipo del Atlético. También Julián Álvarez, que tuvo una de afuera, eh, pegándole de zurda, pasando un tirito, o sea, que pasa dirigido al palo izquierdo del arquero, pero nada que no tuviese controlado el bueno de García. También Juliano, bueno, pegándole desde fuera. No digo que no tenga mal disparo, pero Juliano como centro delantero tiene que estar donde debe estar. En este caso, en esa zona centro, pues esperando pelotas. Es verdad que Juliano tiene mucha movilidad. Juliano no, Julián Álvarez tiene mucha movilidad. Le gusta salir, entrar, muchas veces entrar como de enganche y también meterse y desembocar en el disparo, pero Julián pues como delantero puro, o sea, también eh, tiene que estar pues en el área, o sea, esperando, aunque es verdad que bueno, con la disposición del Cholo Simeone, o sea, para que muchas veces te llegue un balón, o sea, a veces difícil, o sea, y bueno, muchas veces tienes que salir de la jugada y pedir y buscar el balón, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, un Atlético que al final termina pasando, termina cumpliendo el objetivo, llegar a la final. Ya veremos si el equipo del Cholo indiferentemente de lo que pase en- en la otra llave, o no sé si ya se ha jugado ese partido creo que es la Real Sociedad que está esperando al Bilbao, ¿no? Bueno, indiferentemente del que esté en la final, en la otra llave, eh, veremos si el Atlético, pues bueno, sabiendo que es mejor equipo y tiene mejor arsenal y todo lo que tú quieras, no se tira una macana, o sea, la de una sorpresa o algo por el estilo, o sea, sino que pueda jugar con la misma intensidad y con el mismo folle, o sea, que jugó sobre todo en ese primer partido contra el Barça, propiciándole cuatro. Bueno, que pueda haber una regularidad en la intensidad, que es lo que me refiero, por parte del equipo del Atlético. ¿Qué otra cosa a recalcar? Bueno, eh, yo no soy quien para decir lo que voy a decir ahora. Obviamente, eh, por parte de los aficionados, sí me lo puedo esperar. Por parte de la prensa, o sea, no. O bueno, me lo puedo esperar también, pero ya es un poco em, de hablar bueno, o sea, de lo que muchos en la prensa están diciendo, o sea, de que, bueno, muchos creían que había remontada y yo no digo que no, porque el Barça tiene jugadores, sí, tiene con qué, o sea, y lo hizo, o sea, en el sentido de que metió 3 goles, o sea, y tal, pero eso de que, no, de que el Barça murió, ¿cómo es? El Barça murió con las botas puestas, o llegó en la orilla, o qué tal, o que, o que bueno, si hay que caer, o sea, hay que caer de esta manera, o sea,
O sea, lo mismo que decimos muchas veces para con el Real Madrid, para con el Atlético, para con el Manchester United, Chelsea, City, bueno, todo lo que tú me quieras, todos los equipos de elite, o sea, cuando por mucho de que hayan jugado bien, o sea, pues fallan el objetivo, pues hay que decirlo así, o sea, hay que decirlo así, o sea, la derrota, fracaso, o sea, y no porque, o sea, entre comillas, o sea, no porque no se haya jugado bien, ni mucho menos, sino porque, sí, o sea, jugaste todo lo que tú quieras, metiste 3 goles, o sea, demostraste que tienes la casta y tal, y todo lo que tú quieras, pero igual, o sea, eh, eh, pero, sí, ganaste el partido, pero no cumpliste el objetivo, o sea, pero eso de estar justificando, o sea, no, que el Barça murió de pie, o si hay que morir, o sea, por supuesto, o sea, que hay que dar un buen nivel, eso no lo dudo, pero que no se esté hablando, o sea, no, no, de que todo está bien, o sea, y ya, o sea, hay que decirlo como es, o sea, el Barça perdió y, y sí, perdió, o sea, y ya, o sea, afuera, o sea, hay que decir las cosas como son del Atlético, bueno, también merece un análisis depurado, o sea, que no es posible, o sea, que teniendo las piezas eh, y no teniendo, o sea, teniendo las piezas y un equipo para poder jugar mejor, o sea, ¿cómo es posible que plantees un partido, o sea, para tratar de encerrarte? Claro, yo no digo que le jugara de tú a tú al Barça, pero sí, o sea, la que, no sé, administrar mejor la pelota, eh, tratar de jugar con los minutos, o sea, también tienes hombres de buen pie para tocarla, para moverla, para no sé, para hacerle ese mismo juego psicológico con la pelota al Barça, pero no está muchas veces agazapado, encerrado atrás, o sea, sin todavía no sé, que estuviésemos hablando de un Getafe, no sé, de uno de estos equipos, o sea, que le gusta encerrarse atrás y le vale de partido, pero el Atlético desde hace varias temporadas tiene hombres para jugar a otra cosa, o sea, y eso es lo que muchas veces deja en cara o deja en evidencia a este equipo del Cholo. O sea, pero bueno, o sea, en mi opinión, o sea, valga al final eh, viéndolo por parte de los cholistas, o sea, o del, sí, o del equipo del Atlético, o sea, pues bueno, ya pasaron, listo, o sea, era el objetivo, fuera como fuera, estar en la final y bueno, ya, o sea, si lo vemos desde ese análisis no voy a decir simplista, pero sí eh, dire- directo. Pero obviamente, o sea, el Atlético tiene que, pienso yo, o sea, que tiene que mejorar o bueno, eh, tiene, tiene piezas con qué, o sea, para poder también ser más ofensivo en ataque y mostrar otra cara también, sobre todo en una serie de Champions que se le viene contra el Tottenham, que sí, el Tottenham no es el City, no es el Liverpool, no es, bueno, todo lo que tú me quieras, pero es un buen equipo también, o sea que las que tenga, pues bueno, va a tener que, no, porque no solamente es defender, pero también, o sea, que pueda marcar y pueda ser decisivo en las que tenga arriba, pues. Eh, bueno, ese era mi resumen y mi análisis. Y bueno, ya Barça que bueno, que ya bueno, pierde esta semifinal esta segunda semifinal de Copa del Rey contra el Atlético. Eh, ya en el caso del Barça ya tiene la Supercopa de España en su poder o en su mano. Veremos si se queda con la liga. Yo, o sea, para los que ya están cantando, ya le están dando el título al Barça, o sea, por el simple hecho de que el Madrid se pegó el otro día contra el Getafe, yo no, o sea, hasta que no termine la última jornada, o sea, yo no descartaría para nada al Real Madrid. Y bueno, veremos
cómo se desarrollan las siguientes jornadas. O sea, si esta victoria, o en este caso esta derrota, tiene un punto de peso y tiene un punto de inflexión en lo que queda de temporada, si es que debilitará al Barça o si lo... o por el contrario, o sea, seguirá en una estadística de crecimiento o de mantener el nivel. No sé, veremos qué pasa en los siguientes partidos. Bueno, por parte, estuve leyendo también una noticia de que, bueno, hablar también de la lesión de Condé, o sea, la lastimosa lesión de Condé en la primera parte, que bueno, que tuvo que salir el francés y entrar en este caso Valde, Alejandro Valde por él, un Cancelo también, o sea, que tuvo también que, bueno, jugar en ese flanco derecho ayudando y pienso yo que haciendo muy bien también. Pero bueno, o sea, vemos la lesión de Koundé, también estuve leyendo y se confirmó en este caso la lesión hablando de otra cosa, de Rodrigo, o sea que por parte del Madrid, que bueno, que no podrá, que estará un par de semanas no, o sea que se perdería el Mundial bueno, por, por esa fractura o por haberse roto los ligamentos y tal. Entonces, bueno, pero hasta aquí mi resumen de lo que fue ese Barça 3 Atlético 0. Y bueno, nada, reaccionaremos a los siguientes partidos, lo que nos deje la siguiente jornada. Y bueno, nada, saludos, nos vemos, cuídense.